Vamos a tener la palabra esta mañana. ¿A cuántos de ustedes les gustaba en su época de estudiantes presentar exámenes? ¿A quién le gustaba? Veo un brazo allá levantado. ¿Quién le gustaba? Créeme, a mí me encantaba. Me encantaba hacer exámenes. ¿A quién de ustedes aborrecía hacer exámenes? A ver, y levante la mano el que no la levantó en ninguna de las dos. Bueno, no sé qué le haya gustado. Algunos todavía tenemos aquí en su época de estudiantes y todavía les falta mucho. Y créeme que yo disfrutaba el hacer examen. Claro, sí tenía había repasado las notas, ciertos ejercicios. Aborrecía, claro, como todo mundo, presentar un examen de cálculo diferencial sin haber estudiado, sin haber practicado, pues te quieres morir, ¿no? Pero cuando tú estás preparado y sabes que vas a sacar unas buenas notas, yo disfrutaba en realidad hacer exámenes. Parece extraño. Si tú tenías la esperanza y el consuelo de que tu tiempo de exámenes y pruebas terminó, entiende que en la vida de fe nunca terminan las pruebas. En el Antiguo Testamento observamos un típico ejemplo de la prueba de la fe, y no es el caso precisamente de Abraham. La mayoría hemos escuchado de esa prueba que Dios le puso a Abraham, y por eso, por superar a Abraham la prueba, se ganó el título del padre de la fe, y que todos los que somos hijos de fe somos hijos de Abraham. Pero hoy no voy a hablar de Abraham, voy a hablar de Job. No solamente Abraham experimentó una prueba muy dura, sino que Job experimentó pruebas. No solamente una, experimentó muchas pruebas, pero él salió vencedor, él aprobó. Y quiero decirte que no solamente Abraham fue probado, no solamente Job fue probado, sino tú y yo, que estamos en el camino de Dios, seremos probados. Y quizá a la mayoría no le gustaba presentar exámenes o no le gusta presentar exámenes. Es el caso de algunos jóvenes todavía que están en su época de estudiantes. Tienen que presentar pruebas. Es una manera de que el profesor tiene que medir el conocimiento del alumno. ¿Y de qué manera Dios mide la madurez de nuestra fe? Pues a través de un examen, a través de las pruebas. Quiero que vea, por favor, en Job capítulo 1, versículo 1. Búsquelo o síganlo aquí en la pantalla. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Algunas características peculiares de Job. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y también además era muy rico. Era muy rico, más que todos los hombres orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella.
Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Y le dice Job a Dios: ¿acaso no lo has cercado a él, a su casa, a su familia? ¿Y acaso no has bendecido y prosperado el trabajo de su mano? Y le dice Satanás a Dios: hiérelo, quítale todo lo que tiene y verás que va a blasfemar. Entonces Dios le da permiso y le dice a Satanás: corre y quítale todo eso, nada más no toque su vida. Y conocemos la historia, y aquí vamos a entrar a una parte teológica un poco compleja. Y yo quiero que por favor ponga mucha atención y no se desconecte, para que el rato no ande usted inventando o añadiéndole cosas que el pastor Eduardo dijo esta situación, porque lo que voy a mencionar a continuación es algo muy complicado. Es una teología complicada, pero es una teología importante que usted debe entender. Primero, voy a omitir algunos versículos por cuestión de tiempo. Dice que Dios puso un cerco sobre los hijos de quien, de Job, el cual lo protege y además prospera el trabajo de sus manos. Cuando tú estás dentro de la bendición de Dios, Dios pone un cerco en tu vida. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios ponga un cerco espiritual? No es una cerca. Aquí la iglesia tiene, está rodeada de un cerco. La cancha recientemente le pusimos un cerco y jugamos fútbol rápido. Wow, este jueves vinieron 10 jóvenes, todos expertos en el fútbol, y yo me sentía como pez en el agua. Y bueno, siempre cuando juegas contra jóvenes que saben jugar, te exige a darlo el 100 de ti o el 200, aunque el día siguiente no podía yo ni levantar un pie ahí, porque me puse a correr como los chamacos de 15 años. Pero te voy a decir, ¿cuántos de nosotros queremos un cerco en nuestra vida que proteja nuestra casa, que proteja nuestros hijos, que proteja nuestros bienes? ¿Cuántos queremos que Dios prospere y bendiga el trabajo de nuestras manos? Todos queremos eso. Esa es la bendición de los hijos de Dios. Pero Dios decide, escucha, por eso advertí y por eso dije que voy a entrar y voy a tocar una teología compleja. Dios decidió en qué momento quitar el cerco de la vida de Job. Y Dios en algún momento va a decidir quitar el cerco de tu vida. ¿Está escuchando? Y no porque usted precisamente haya pecado, haya blasfemado, haya sido malo, no. Porque aquí nos dice que Job era perfecto, que era recto, que era temeroso de Dios y además estaba apartado del mal. Tenía esas 4 características. ¿Cuántas esposas, cuántas mujeres o cuántas doncellas quisieran tener al futuro príncipe que fuera perfecto, que fuera recto, que fuera temeroso de Dios y apartado del mal? Yo creo que todas no quieren un patanatas o un gruñón o un golpeador como esposo. Yo creo que no, ¿verdad? A menos que sea una mujer masoquista que tenga un trastorno. Entonces vamos a ver que Job estaba haciendo las cosas bien. Tenía, más adelante no hay tiempo para mencionar hablar de toda la teología de Job que encontramos en Job, pero tenía algunos detalles que corregir Job ahí en su vida. Por eso también el propósito de la prueba. Pero continuemos. Satanás, aquí quiero que vea, Satanás no puede mover ni un dedo si Dios no le da permiso. Satanás no puede arrancarle ni un pelo ni un cabello a una persona sin la soberanía, sin el consentimiento divino. ¿Está escuchando? Satanás no es soberano. El único soberano es Dios. Satanás no es
omnipresente ni omnipotente. Y todo el mal, la calamidad, la muerte, la destrucción que siembra Satanás, porque todo eso no lo siembra Dios. Ahorita vamos a ver, eso lo siembra Satanás. La enfermedad, la muerte, la destrucción, la confusión, eso lo siembra Satanás. Todo eso lo promueve él, pero él no lo puede hacer si Dios no le autoriza hacerlo. Esto es lo que nos enseña y lo que vemos y aprendemos en la prueba de Job. Usted entienda eso. Ahora veamos, es lo que mencioné, quien trae la devastación, la enfermedad y la destrucción es Satanás. Si usted contrae una enfermedad, no es porque Dios le mandó la enfermedad, esa se la sembró Satanás. Si viene un accidente, si viene una destrucción, si viene una devastación, una calamidad, esa la promovió Satanás. Porque aquí vemos claramente el diálogo que hubo entre Satanás y Dios. Hubo un diálogo que vinieron a presentarse los hijos de Dios ante Jehová. Es una frase, un texto complicado. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pero además de los hijos de Dios, también estaba Satanás. Y hubo un diálogo donde Dios le da permiso a Satanás que siembre muerte y destrucción en la vida, en los hijos, en el ganado de Job. Pero no fue Dios el que lo hizo, fue Satanás. Pero Dios le dio permiso. ¿Me va siguiendo? Ahora, el siguiente principio, siguiente enseñanza que quiero que usted aprenda el día de hoy es que el hecho de que Dios le permita a Satanás sembrar la muerte y la destrucción no significa que nos haya dejado de amar. Todo tiene un propósito. Si Dios le da permiso al enemigo en venir, en querer destruirlo, en venir a enfermarlo, en venir a robarle algo, no significa que Dios ya no le ame a usted. Hay un propósito. Las pruebas tienen un propósito. Y ahorita vamos a ver el versículo 13. Continuemos por favor ahí en Job, capítulo 1, versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, los robaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Una tras de otra, una tras de otra. ¿No te ha pasado que todavía no sales de una prueba cuando ya entraste a otra? ¿A quién le ha pasado? A ver, o nada más a mí me ha pasado, o nada más a Job le pasó. Todavía no sales de una o de varias, a lo mejor traes varias. Traes un enredo ahí en tu vida. A lo mejor muy parte del enredo tú mismo le diste las vueltitas a la madeja, pero otras Dios las permitió, pruebas, luchas.
Y todavía no sales de una o de dos o de tres y ya entraste a otra. Y son varias, aquí son varias pruebas, luchas. El ganado de Job fue robado, otro quemado por fuego, sus criados asesinados y sus hijos aplastados. Terrible, ¿no? Así, en un solo día, Job perdió todo. Ahora, veamos qué es lo que hizo Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esas acciones que hizo Job fue de humillación, se humilló, adoró a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Veamos 4 cosas que hizo Job y 4 cosas que tú debes hacer cuando estés en las pruebas, que viene una tras de otra. Job se humilló, tú debes de humillarte. Uno de los peores pecados en el corazón del hombre es la soberbia. Y a mí me ha dolido tanto en el corazón ver a hombres, lo he visto, ya en estas décadas he visto a hombres que Dios los ha probado, los ha quebrantado para que se humillen, y aún me dolió al ver en el corazón de una persona hinchado de soberbia. Ay, dije: Dios, pues este no entiende. No entiende. O sea, tanto que Dios le ha dado, pero sabroso a él, a su familia, a todo el mundo, y sigue con un corazón hinchado de soberbia. Entonces, lo primero que tú debes hacer es humillarte. Debemos de ser humildes. Job, aunque era muy rico y tenía muchos hijos, 7 hijos y 3 hijas, muchas tierras, mucho ganado, pero en ningún momento él creía que todo era de él. Él dice: Dios fue el que me lo dio, Dios quitó. O sea, él sabía, él estaba convencido de lo que él tenía, Dios se lo había dado. Todo lo que tú y yo tenemos, entiende, no es de nosotros. ¿Por qué la gente le duele tanto? Aún la gente enloquece o se suicida cuando experimenta duelos muy fuertes, porque están apegados a lo que no es de ellos. Están apegados, aferrados. Y claro, no es para menos. Uno de los duelos más dolorosos, no existe otro, es cuando un padre ve partir a uno de sus hijos. La muerte de un hijo es el peor duelo que hay. Dios nos libre. Yo sé que algunos que están aquí escuchando han experimentado eso. Y eso es de lo más terrible que pueda haber. Pero vemos aquí a Job, claro, le dolía que mataron a sus criados, que le robaron su ganado, que descendió fuego y quemó sus ovejas. Pero lo que más le dolió a Job fue sus hijos muertos, todos aplastados como sapos. No se puso Job, bueno, ¿y Dios dónde estabas? ¿Qué no viste que yo era recto, que yo era justo, que hacía sacrificios, holocaustos por mis hijos? ¿Y dónde estabas que no desviaste el aire para otro lado? Job se humilló. Job, ¿qué hizo? Adoró a Dios, aceptó la voluntad de Dios y bendijo a Dios. ¿Cuántos? Tú en la prueba debes humillarte, debes adorar a Dios, debes bendecir a Dios y debes aceptar su voluntad. Tú cuando estás siendo probado, ¿aceptas la voluntad de Dios o no lo aceptas? Cuando nosotros vivimos en un estado de negación y no aceptamos la voluntad de Dios o no aceptamos muchos duelos, produce trastornos en nuestro espíritu, en nuestra mente. Y gente enloquece literalmente. ¿Por qué? Porque no acepta. Es más fácil hacerse loco que aceptar la realidad. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Cuántos están aquí?
Humillación, adoración, aceptación de la voluntad de Dios y bendición a Dios. Ahora veamos Job capítulo 2 versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. No me pregunte quién eran los hijos de Dios, tengo décadas investigando. ¿A qué se refieren los hijos de Dios? Cuando venga el arrebatamiento y Dios nos lleve en su gloria y vayamos a morar con Él por la eternidad. Yo tengo un bonchezote así de preguntas que lo voy a llevar en mi mano y le voy a decir: Dios, ¿qué quisiste decir? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Y no solamente eso, hay muchas cosas en la escritura que están veladas y que simplemente Dios no quiso revelarlas. Muchas. Pero eso a mí no me incomoda, no me molesta, porque lo que realmente es crucial, eso sí es bien fácil de entenderlo. Pero bueno, vinieron los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? Los ángeles, se refiere a Miguel y a Gabriel. Y también ahí se coló Satanás. No sabemos en realidad precisa, hay muchas teorías, pero no las voy a mencionar hoy, porque no es el caso. Y dice que dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? La ruina de Job no tenía una causa. Aquí en este relato aparentemente fue entre un desafío entre Dios y Satanás. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Quién fue el que le hirió a Job de esa sarna en todo su cuerpo? Y que utilizaba un pedazo de teja para rascarse, porque sus mismas uñas, no era tanta la comezón que... ¿Qué pasa cuando usted tiene comezón y hay una parte en su cuerpo que no alcanza a rascarse? Como que a veces queremos imitar a algunos de los animalitos, ¿verdad? En rascarnos en las paredes. Pero él agarraba un pedazo de teja, o sea, era muy fuerte esa sarna que él tenía. Y dijo Satanás: con esto sí va a blasfemar Job. Pero si fuera poco, vemos aquí una escena la esposa de Job le dijo: ¿todavía retienes tu integridad? ¿Todavía sigues creyendo en Dios? Ve cómo te tiene Dios. Ya, blasfema y suicídate ya. Vamos a ver algunas cosas peculiares de este texto. Si después de experimentar muchas pruebas tu esperanza era que ya había pasado la tormenta, te sorprenderá que lo peor aún va a llegar. Si tú tenías la esperanza: híjole, ya pasé por esta calamidad o por esta prueba, por esta devastación, Job, ¿qué más le podía pasar? Bueno, viene Satanás y lo hiere con una sarna terrible, una comezón terrible. Hace varias décadas algunos de mis parientes, no digo nombres, se infectaron de roña y por ahí hubo un contagiadero de roña, y es algo terrible. La roña es un virus, dura un proceso de incubación y es terrible.
chorros y chorros de mertiolate y de pomadas y todo. Es terrible esa, la comezón. A mí no me dio. No sé, ahorita ya se extinguió la roña. Nada más los niños que juegan a la roñita por allá, ya ni saben los niños jugar a eso ya. Ni saben lo que es. Job pierde la salud física y es atormentado en su cuerpo. Job pierde su mayor apoyo aquí en la tierra. Además, o sea, de Job de perder su ganado, perder sus hijos, de perder la salud física, pierde su mayor soporte, su mayor apoyo terrenalmente hablando, su esposa. Cuando hay un matrimonio unido, así como Dios manda, el mayor equipo, el mayor, la íntima amiga, la compañera, el mar de lágrimas, como usted quiera llamarle, pero, o sea, el mayor soporte para un hombre, claro que está casado, es la esposa. Y Job la perdió. Perdió a su esposa, más bien le dio dos consejos: maldice al que te arruinó y suicídate, mátate ya. Si quieres, ahí está el cuchillito, mira, yo te ayudo a colgar el lazo para que de una vez te des matarili. Le dio como, le quiso dar un empujoncito. La esposa no quería estar a un lado de un hombre arruinado y un hombre sarnoso. Y además se rapó la cabeza en ceniza. O sea, imagínate cómo estaba Job, bañado en un mar de lágrimas, terrible. Una escena terrible, fatal. No era para menos, aunque él adoró a Dios, aunque él exaltó a Dios, pero él tenía un dolor terrible. No era para menos. Sus 10 hijos habían sido muertos, aplastados. No uno, los 10. Quizá no le dolía tanto el ganado, no le dolían tanto los criados, aunque yo creo que sí, pero él estaba en un mar de lágrimas. Más adelante en los capítulos de Job lo vemos, él tenía un dolor terrible. El hecho de que usted esté adorando a Dios, que usted bendiga a Dios en la prueba, que usted le exalte, no quiere decir que no le duela. Claro que sí duele, eso es normal. Y usted no se debe sentir mal por eso y decir, ay, qué poca fe tengo. O usted no debe juzgar a alguien que ve que su familiar está atendido, que ya murió, o de una manera trágica, y que, ay, mira qué poca fe tiene, y eso que él predica. Y no, esto es normal. Pero en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, Job mantuvo su integridad, y usted debe mantener su integridad. Job es consolado, que más bien es desconsolado por sus 3 amigos. Después de que la esposa deja y abandona a Job, vienen 3 de los amigos. Se supone que los íntimos amigos corrieron inmediatamente que escucharon la noticia, corrieron a visitar a su amigo arruinado. Y sabe, dice la escritura que llegaron los 3 amigos y dice que cuando lo vieron, ellos también se raparon y también se vistieron de cilicio, se echaron ceniza en la cabeza y duraron 7 días llorando a un lado de Job sin decir una sola palabra, porque eran íntimos amigos. Pero ya después de que pasó la chilladera, no sé si hicieron un mar de mocos ahí y todo ahí, de lágrimas, empezaron a hablar y empezaron a consolar a Job, pero más bien era a desconsolar. Y Dios al final se enoja con ellos y dice: Job va a orar por ustedes para que yo los perdone, porque ustedes culparon a Job, ustedes me culparon a mí de estas pruebas y ustedes están en ignorancia. Y esto nos debe de enseñar, familia. Usted en ningún momento debe juzgar a una persona cuando esté siendo probada. ¿Quién somos nosotros? ¿Somos jueces?
Hay mucha gente, cuando usted y yo estamos siendo probados y atribulados, hay mucha gente que se van a levantar como los 3 amigos de Job, a aventar juicio. Este se enfermó, este le pasó eso porque algún pecado, algo mal hizo. Algo al haber hecho su papá, o algo en lo oculto haber hecho, por eso se accidentó, o por eso se enfermó, por eso se murió. El ser humano somos bien rápidos para aventar el machetazo y juzgar a la gente, pero eso es pecado. Dios, usted póngase a leer todo el libro de Job y usted va a ver que Dios reprobó la filosofía de los 3 amigos de Job. Había uno más o menos cuerdo, que fue Eliud, el cuarto. Pero vamos a ver aquí también una escena donde Job en el proceso se deprime, maldice, empieza a maldecir el día. Era tanto su sufrimiento, su dolor, y era tanto la consolación de los 3 amigos que en vez de echarle, le echaban más leña al fuego. Él empezó a maldecir el día que él nació, empezó a estar deprimido, empezó a hablar cosas que no debía hablar. Reniega de su existencia y empieza a debilitarse en su fe. Y es donde usted debe tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado cuando las pruebas son una y otra y otra y otra, y viene el proceso. No sabemos con exactitud cuánto tiempo duró este tiempo de prueba, pero yo no creo que hayan sido días. Pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo el proceso de prueba de Job. Cuando leemos todo el libro de Job pareciera que pasó en semanas, pero yo siento que pasó como en un año o más tiempo, mucho tiempo. Pero vemos al final que Dios le habla a Job, y Job se arrepiente y le pide perdón a Dios. Le dice: Dios, perdóname, me arrepiento. Yo hablaba cosas demasiado grandes, demasiado maravillosas, cosas por ignorancia, dije muchas cosas. Y dice: me arrepiento en polvo y ceniza. Dice: pero ahora yo te conozco, Dios. Ahora mis ojos te ven. Esa prueba de Job, ese sufrimiento, quebranto que Job experimentó, sirvió para que Job conociera a Dios, para que entendiera más el corazón de Dios. Y Dios, cuando vio que Job ya estaba listo allí, que la prueba ya había hecho su efecto, a Dios no le importaba el reto que tenía con Satanás, porque Satanás desaparece de la escena. Eso fue el puro pretexto. Eso fue el puro preludio, o para que nosotros entendiéramos que la muerte, la calamidad, la devastación no fue obra de Dios, sino fue inspiración de ¿quién? De Satanás. Porque el enemigo viene para matar, para robar y destruir. Pero dice la Escritura que Dios le restituyó el doble del ganado que tenía Job antes de la prueba. Y dice la Escritura que Job después llegó a tener otros 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas, y que sus hijas eran las más hermosas de aquella región. Fue prosperado, fue restituido. Aquí lo que vemos cuando tú eres probado, que todos los que estamos aquí vamos a ser probados, y somos probados, desde pruebas chiquitas hasta grandotas. Es porque Dios quiere perfeccionar tu fe. Es porque Dios quiere que tú realmente le conozcas a Él. Ese es el propósito, al fin de cuentas, es el propósito de las pruebas. Que tú y yo conozcamos el corazón de Dios, que nuestra fe sea perfeccionada. Lo que te voy a decir es una realidad. Todo lo que tú pierdas, todo, y cuando digo y hablo todo, es todo. Material, emocional, espiritual, todo es todo. Todo lo que tú pierdas en el proceso de la prueba
cuando tú ya hayas salido aprobado, Dios te lo va a restituir al doble. Esa es una enseñanza y es un principio. Pero la bendición de la prueba no es que tú vas a terminar al fin con saldo al doble de lo que tenías en lo material o no. La mayor bendición de la prueba es que tú vas a conocer más el corazón de Dios. Días atrás, muy poquitos días atrás, fui a orar por uno de mis parientes que está en una tribulación muy fuerte. Cosas, situaciones sociales que pasan muy dolorosas. Uno de sus hijos está desaparecido. Actualmente 2 de mis primos están desaparecidos. No se sabe nada. Y realmente el mayor dolor que yo puedo ver no es, aunque sí, claro, no es la esposa, no es el hijo, no es el sobrino, el primo. Realmente el mayor dolor que alguien puede experimentar por un ser humano es el padre. Yo ya lo he visto tantas veces, pero yo puedo ver en este papá una fortaleza que solamente puede venir del Espíritu Santo. Yo lo pude ver a él hace años atrás. Lo conozco de toda la vida. Y en pruebas anteriores yo lo vi a él muy más, o sea, quebrantado, muy lastimado, muy en depresión. Pero ahora yo, tras el proceso de las pruebas anteriores, yo puedo ver su corazón más fuerte y que él conoce más el corazón de Dios. Yo puedo ver los principios que vemos aquí en la palabra de Dios. El proceso de las pruebas nos hace más fuertes. El proceso de las pruebas nos hace conocer el corazón de Dios. Una prueba, por eso comencé, una prueba, lo primero que hizo Job fue humillarse. Una prueba te quebranta. El primer propósito de una prueba es extirpar la soberbia, el orgullo del corazón. Ojo, ahí va. Si después de ciertas pruebas Dios ve que tu orgullo y tu soberbia no es quitada del corazón, eres candidato a seguir siendo probado. Porque el orgullo, la soberbia son los males en el corazón del hombre que al fin de cuentas nos apartan de Dios. ¿Sabe por qué va a haber tanta gente en el infierno? No es porque la gente es homicida o es adúltera o es ratera o comete incesto o pederastía. Claro que sí, son pecados aborrecibles que Dios condena, pero detrás de todo eso, ¿sabe qué está? La soberbia. ¿Por qué el hombre no busca a Dios? Por la soberbia. ¿Por qué el hombre no es temeroso de Dios? Por la soberbia. ¿Por qué el hombre no vive conforme al corazón de Dios? Por la soberbia que hay, por el orgullo. La soberbia es lo que destruye la relación del hombre con Dios. La soberbia es lo que destruye a una relación matrimonial. La soberbia es lo que destruye a la convivencia, la relación entre familias. Es desgarrador. No hay cosa más triste, lamentable, que entre hermanos, en que entre un padre, una madre y un hijo no se hablen, que estén enojados. Pero ¿sabe por qué? Es por la soberbia. Entra el espíritu de soberbia. Es terrible. Es peor que diabólico eso. Al menos el diablo tiene nombre y hasta lo pinta de una caricaturita ahí, pero la soberbia.
El propósito de las pruebas es que nosotros seamos humildes y que recordemos que todo lo que tenemos no es de nosotros, es de Él. Y que entendamos que Dios quiere que nos acercamos a Él, que le conozcamos a Él. Por eso dice el apóstol Pablo, les dice: hermanos, ustedes deben de estar contentos cuando pasen por diversas pruebas, porque Dios está perfeccionando tu fe. Esa prueba te hace conocer más el corazón de Dios, te hace humilde. Y mientras más humilde seas, vas más profundamente, vas a sentir al Espíritu Santo. Dios resiste Dios no quiere, el Espíritu Santo no mora, no habita en un corazón hinchado de soberbia. Un corazón hinchado de soberbia no es una persona que practique la oración ni la comunión con Dios. Sí, pues ¿por qué? No lo hace. ¿Por qué? Porque es soberbio. Él cree que la puede él solo, que no necesita de nadie ni de Dios, porque Él es suficientemente autosuficiente, inteligente, capaz. Todo lo que tiene muchos bienes, posesiones. Dices: esto me lo he ganado con el sudor de mi frente. Eso es lo que dice el soberbio. ¿Cuántos me van siguiendo? Dios nos libre de tener esos pensamientos o de ese corazón. Y si Dios ve que estamos a ese rumbo, a ese camino, no dudes en que Dios va a permitir o Dios va a quitar el cerco de tu vida.